Entonces a empezar una serie en el día de hoy que va a hablar sobre el Espíritu Santo. Y en concreto la predicación de hoy se llama De Pascua a Pentecostés. Perdón. Esto es de tanto gritar el miércoles cuando se clasificó el Real Madrid. Me quedé afectado ya para toda la semana. Entonces, para entender un poco todo el contexto de lo que vamos a hablar, yo quiero empezar y retomar lo que nos dice la palabra de Dios acerca de las fiestas solemnes. Las fiestas solemnes que están puestas en la palabra de Dios nos dan pistas, todas ellas nos dan pistas para entender la obra del Mesías, la obra de Jesucristo nuestro Señor. Y todas las fiestas son importantes porque todas esas fiestas reflejadas en la palabra de Dios me están señalando a Jesucristo en alguno de sus hechos, en alguno de sus eventos, en alguna de sus características. Y vemos entonces que este tipo de entendimiento de que las fiestas nos están revelando algo de los planes de Dios en Jesucristo, lo encontramos a lo largo de la Biblia. Y todo este concepto de que lo que hay en la tierra y lo que Dios nos ha ordenado hacer en la tierra está indicando de alguna manera que esas cosas están en el cielo, suceden en el cielo, son planes que Dios tiene, son una especie de ensayo de lo verdadero, de lo genuino y de lo eterno. Todos coincidimos aquí en que lo que estamos viviendo aquí y ahora es algo temporal. Nadie se va a quedar aquí toda la vida. Nadie va a estar aquí eternamente en estas mismas condiciones, sino que para pasar a la eternidad, nuestro mismo cuerpo tiene que ser transformado. Este cuerpo no es eterno. Ya lo sabéis, ¿verdad? ¿Ya lo sabéis o no? Para que no enriquezcáis ahí a las clínicas de cirugía y de retoques y de no sé qué. No es eterno, este cuerpo no va a soportar la eternidad. Dice, por ejemplo, en el capítulo 8 y 9 de Hebreos, no lo vamos a leer porque todos los dos capítulos prácticamente enteros están haciendo referencia a que las cosas terrenales son una expresión, una figura de las cosas que hay en el cielo. O sea, los modelos que se tomaron como referencia para lo que vemos aquí en la tierra están en el cielo. Los modelos originales, el molde original de las cosas está en el cielo, y lo del cielo es lo verdadero, lo de aquí es un reflejo, es una sombra, es de inferior, por decirlo así, plenitud, no es completo, no es eterno, no es permanente. Vemos allí entonces en esos dos capítulos que habla de los sacrificios, que son una figura de lo que Dios tenía que hacer. Habla del templo, y hay un templo que se le mostró un tabernáculo que se le mostró a Moisés en el desierto, era una figura del que había en el cielo. Y él tomó esas referencias. Vemos el lugar santísimo también, vemos el concepto de expiar los pecados. Todo eso que está definiendo la palabra de Dios es una sombra, es una figura, es un reflejo de lo que hay en el cielo y es verdadero. Por ejemplo, cuando el Señor creó al ser humano, Él dijo en Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre, dice hagamos en plural. Dios, hablando en plural, quiere decir que Dios en sus tres aspectos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios hace a Adán, después hace a Eva de la costilla de Adán, y entendemos que hombre y mujer son una imagen y semejanza de la familia que hay en el cielo. Por cierto que la semana pasada nuestro pastor Enrique habló de cómo el Espíritu Santo es el aspecto femenino de Dios. No que es mujer, no que es una madre, sino que hay un aspecto. Y si lo que hay en la tierra, y Dios le dijo a Adán y Eva, fructificad, multiplicaos y tened hijos, entonces papá, mamá y los hijos son una imagen de algo que está en el cielo
entrecomilladamente le diríamos de la familia que está en el cielo, la sagrada familia, que no es la de allí abajo del ensamble, sino la que está en el cielo, y el Espíritu Santo sería el que cumple ese rol. Y es súper interesante ese tema, quizá lo desarrollemos aquí en esta serie de predicaciones sobre el Espíritu Santo. Pero que quede claro que todo lo que vemos en la tierra, la Biblia nos habla en Apocalipsis que hay una nueva Jerusalén en el cielo, hay la Jerusalén celestial, la que vemos ahora no tiene la misma gloria, no va a durar eternamente, va a llegar un momento en que va a ser destruida, igual que cielos nuevos y tierra nueva van a tener que venir, quiere decir que todo lo que hay en la tierra va a ser pasado por fuego. También se nos habla en Colosenses 2, 16 y 17, y dice el apóstol Pablo: por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo lo cual es sombra, una sombra, no es lo verdadero. Vemos la sombra, intuimos por esa sombra un poco de la forma, un poco de la función que tiene, pero no es lo verdadero. Lo verdadero está detrás de la sábana, ¿verdad? Por este lado vemos la sombra, pero allá atrás está lo verdadero. Dice, todas estas cosas, fiestas, luna nueva, días de reposo, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, lo real, lo verdadero está en Jesucristo. Entonces, en Levítico capítulo 23 nosotros encontramos el mandamiento expreso y conciso de Dios acerca de las fiestas solemnes. No es el único capítulo de la Biblia que habla de todo esto. Ya hay una referencia en Éxodo también, capítulo 23, en Números 28 y 29, en Deuteronomio 16. Hay varias referencias. La más detallada está en Levítico capítulo 23 y ahí lo dejamos como tarea para que los estudiosos lo puedan leer esta tarde en su casa tranquilamente. Allí vamos a encontrar cómo Dios ordena celebrar todas las fiestas. Pero lo más, en resumen, vamos a decir lo siguiente. Allí encontramos 8 fiestas. Una de ellas es cada semana. 6 días trabajarás y el 7º día lo tomarás como descanso. Para nosotros, hoy en esta sociedad, lo más común es que el 7º día, el de descanso, sea el domingo. En el tiempo en el que Dios estaba haciendo todo esto, pues se estableció que era el sábado, lo que para nosotros es un sábado. De hecho, sábado viene de Sabbat, que significa en hebreo reposo, descanso. No importa si es un martes, si es un jueves, si es un sábado o si es un lunes o un domingo. Lo importante es que trabajes 6 días, no que hagas el vago 6 días, es que trabajes 6 días y el 7º es el día de reposo, lo dedicas al Señor. Es el día del Señor. Por lo tanto, en el día del Señor, en el día que lo tienes que dedicar al Señor, lo primero tiene que ser Dios. No es la mamá, no es la abuelita, no es el día de la madre, no es el cumpleaños, no es la playa, no, es el día del Señor, porque Él es nuestro verdadero reposo, como vamos a entender más adelante. Luego tenemos 4 fiestas más en la primavera que son un bloque, en realidad están puestas en este tablero que tenemos aquí de decoración: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y finalmente el Pentecostés. El título de la predicación de hoy es de Pascua a Pentecostés, porque es todo un bloque de festividades que están conectados, no son fiestas independientes. Y todo ello comienza en Éxodo 13:4, como dijo Dios al pueblo de Israel: vosotros salís hoy en el mes de Abib. ¿Por qué es importante este nombre, el mes de Abib? Bueno, vamos a explicar una cosa. Abib no es un nombre propio, o sea, no es como enero, febrero, marzo, abril, no. Abib significa en hebreo, es un momento de la maduración de la espiga de la cebada. O sea, los agricultores en Israel, cuando ven que el tallo de la cebada está Abib, está
madurito, ya está listo, entonces lo siegan, ¿de acuerdo? O sea, Abib es un concepto totalmente agrícola. Por eso cuando Dios dice, vosotros salís de Egipto en el mes de Abib, se está refiriendo, salís de Egipto cuando la cebada está lista para ser cosechada, ¿de acuerdo? Es como si decimos, no sé, salimos en la temporada de las castañas, salimos en la temporada de la uva, salimos, bueno, en este caso en hebreo la palabra Abib significa cuando la cebada está lista, está espigada para ser cosechada. Y esto es un poco conflictivo porque mira, hasta el día de hoy, según la instrucción de Dios, después de la Pascua, que era el día 14 de Abib o Nisan, que es el nombre propio, Nisan es el nombre propio, se celebraba la Pascua. Ya estuvimos hablando de la Pascua y había que sacrificar un cordero, etcétera, etcétera, todo lo que ocurrió en el tiempo de los israelitas saliendo de Egipto. Al día siguiente de la Pascua, el día 15 de Nisan, empezaba una semana de panes sin levadura. Nuestros niños hicieron allí en su clase panes sin levadura, eso no había quien se lo comiera, luego pues, algún papá se lo comió en casa con nocilla. Y en esa semana, dice la Biblia, había un sábado, dentro de 7 días siempre va a haber un sábado, ¿verdad? Bueno, pues lo que han entendido un grupo de judíos es que después de ese sábado había que contar los 50 días para llegar hasta Pentecostés. Otro grupo entendió otra cosa, imagínate, dentro de los judíos hay diferentes maneras de interpretar lo que está escrito en la Biblia. Y entonces otros entendieron que si el día 14 era la Pascua, el día 15 era el primer día de los panes sin levadura, este día 15 también era como un sabbat, y entonces al día siguiente es que había que empezar a contar los 50 días. Sea como fuere, creo que no es lo más importante si fue un día u otro. Para mí personalmente creo que es después del sábado de la semana, o sea, el día sabbat que ya estaba establecido todas las semanas, pues se tienen que contar 50 días y entonces llegamos a la fiesta de Pentecostés, en hebreo Shavuot. Claro, entre medias nos queda la de las primicias. La de las primicias era cuando se ofrecía, después de ese día de reposo, había que ofrecer la gavilla, que también se puede traducir como Homer en hebreo. Esa gavilla es un manojo de espigas que ya están maduras y se le ofrecía a Dios con una serie de ingredientes y demás. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a recuperar luego. Lo más importante que tenemos que recordar siempre es que Jesucristo es el que está relacionado con cada una de estas fiestas. Todo lo que se hace allí es una simbología, es una forma de entender lo que Jesucristo tenía que hacer después, lo que había de venir. Jesús mismo dijo en Mateo 5, 17 al 18, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir quiere decir que en Jesús se tenía que dar cumplimiento a todo lo que la ley y los profetas habían anunciado desde tiempo antiguo. En Jesús se tenía que cumplir absolutamente todo. Dice el versículo 19, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿hasta cuándo? Hasta que pasen el cielo y la tierra. O sea, no es ni siquiera hasta la segunda venida del Señor. Dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Quiere decir que hasta que Dios decida cielo nuevo y tierra nueva, todo lo que hay en la ley y en los profetas tiene que irse cumpliendo paso por paso en Jesucristo. Todo absolutamente, no quedará nada sin que Jesucristo lo cumpla. Muy bien, a veces hemos entendido que la ley son simplemente mandamientos, son simplemente normas,
para la conducta de la gente, de la familia, de la economía de la nación, de los levitas, normas. No, la ley en sí misma, toda la instrucción de Dios, que es como realmente se llama en hebreo, la palabra Torah, significa instrucción, es un conjunto de instrucciones, no simplemente leyes, haz esto, no lo hagas, prohibido, permitido, no, son instrucciones. Todo en la palabra de Dios es instrucción y es profético. ¿En qué sentido es profético? Todo se tiene que cumplir en Jesucristo. Dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley no significa que cuando llega Jesucristo la ley se acaba. Algunos lo han interpretado de esa manera porque no se han molestado en mirar las palabras originales. Claro, en castellano, en español, fin puede ser el final de algo o puede ser la finalidad de algo y entonces cambia mucho el contexto, ¿verdad? Y el sentido de la cosa. El fin de la ley es Cristo, quiere decir que toda la ley fue proporcionada por Dios para señalarnos a Jesucristo y que cada quien pudiera ser justificado en él y en él pudiera tener acceso a Dios. Dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, Pedro está diciendo esto, que la palabra profética más segura es la propia palabra de Dios, no la que un profeta dice porque Dios me ha hablado, porque un ángel vino y me habló, sino la propia palabra de Dios, ella misma es la profecía más segura. Ahora, ¿de qué palabra estará hablando el apóstol Pedro? Evidentemente del Antiguo Testamento, de todo lo que se conocía hasta ese momento. Él no está hablando ahí, por ejemplo, de las profecías anunciadas en el libro de Apocalipsis. Eso vino después. Él no está hablando de eso. Él no está hablando de las revelaciones que tuvo Pablo y le contó a los apóstoles en Jerusalén, por cierto, 14 años después de haberse convertido Pablo. No, él está hablando de lo que se conocía de la palabra de Dios, es decir, lo que hemos leído antes, la ley y los profetas. No estaba hablando del Nuevo Testamento. No sé si te has dado cuenta, pero hay más de 20 profecías, hay como 22 profecías en el Antiguo Testamento, en los Salmos, mejor dicho, solamente en los Salmos, que a veces los vemos como un libro de inspiración para alabar y cantar a Dios, y está bien y cumple esa función, pero hay un montón de profecías en los Salmos. Hay más de 22 profecías en los Salmos que están hablando del Mesías, directamente del Mesías, y que se cumplieron en Jesús. Más de 20, o sea, 22 en concreto. Hay profecías acerca de los últimos tiempos. Te quiero leer dos ejemplos muy rápido. En el Salmo 22, precisamente, versículos 16 al 18. Y quiero que entiendas que esto lo estaba escribiendo en sus salmos personales el rey David. Pero mira cada detalle y me vas a decir si eso te suena de algo. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Os suena de algo? El que ha leído los evangelios sabe que tal cual ocurrió con nuestro Señor Jesús. En el momento que lo detuvieron en el huerto de los olivos, allí en Getsemaní, podemos encontrar literalmente todo esto. Vemos que en el Salmo 16:10 dice el profeta: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El rey David, todavía podemos visitar la tumba en Jerusalén, la tumba del rey David. El rey David se murió y nunca más despertó a esta vida. Está muerto.
Evidentemente él no podía estar escribiendo esto de sí mismo, ni siquiera de su hijo o de su nieto, o de todas las generaciones que Dios le prometió que estarían en el trono de Israel mientras le obedecieran a él. No, evidentemente estaba hablando del Mesías, y el Mesías cumplió esta profecía. Él no se quedó en el sepulcro ni vio corrupción. El Salmo 83, por ejemplo, es un salmo que habla de los últimos tiempos y de todas las batallas que va a haber y de las naciones que van a venir contra Israel. Eso parece Eurovisión, pero en el final de los tiempos. Y entonces uno mira eso y dice, wow, todo eso ya está escrito, tal cual está ahí, es como va a suceder. Las naciones que se mencionan allí son las que van a venir contra Israel físicamente. Eso no es simplemente una cuestión espiritual. Todo esto es para enfatizar que todo lo que está escrito en las leyes de Dios se va a cumplir en Jesucristo de una o de otra manera. Y entonces cuando vemos las fiestas que están en Levítico capítulo 23, vemos que cuando el Señor Jesús vino hace 2000 años a la tierra, Él se hizo hombre, estuvo entre nosotros, vivió entre nosotros y tuvo las mismas necesidades y tentaciones que nosotros, pues Él cumplió con las fiestas de la primavera en esa primera venida. Y además, como ya es historia, podemos comprobar que fue exactamente así. Él nos dio el reposo del Sabbat, porque Él mismo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nunca te olvides que tu reposo, tu Shabbat, tu verdadero Shabbat está en el Señor. No está en irte a una barbacoa o a una fiesta. No está allí. Qué pena. Hace un rato hablaba con una persona y hablábamos de alguien que dejó de congregarse y me venía un pensamiento. Qué pena, porque nada de lo que esa persona pruebe fuera de Dios le va a resultar completo en su vida. Nada, absolutamente. Porque solo en el Señor vamos a estar completos y vamos a tener un verdadero descanso. Pero luego vemos el resto de las fiestas de la primavera, la Pascua, donde el Mesías fue crucificado, tal cual lo dice la palabra de Dios en los evangelios. Al día siguiente empezaba la fiesta de los panes sin levadura. El Señor fue crucificado antes de caer la noche, aquel día de Pascua, porque si entraba la noche ya era un día de reposo efectivamente, y seguramente no estaba permitido hacer ese tipo de actividades, de enterrar a alguien. Y ahí comienza la semana de los panes sin levadura, donde hay una semana completa donde se quita la levadura de las casas, se comen panes sin levadura, y eso nos habla, ahí es donde nos habla de la sepultura del Señor. Luego vienen los primeros frutos de la cebada. Acuérdate de esto, que es importante. Con la cebada se alimentaba principalmente a los animales, con el trigo a las personas. Estos primeros frutos de la cebada representan la resurrección de Jesús. Ya lo estuvimos comentando también, cómo Él es las primicias de los que han de resucitar, y no tiene una fecha fija, sino que es después del Sabbat de esa semana. Por lo tanto, puede ser a partir del 15 de Nisan, puede ser cualquier día después de, según el año, pues cuando caiga, ¿no? Después del Sabbat. Y qué importante es, y esto lo digo para los que se animan a evangelizar a otras personas, que nosotros hablemos de la resurrección de Jesucristo. Luego voy a retomar este punto, pero no lo olvides nunca. Siempre que vayas a evangelizar a alguien, siempre vas a tener que nombrar la resurrección de Jesucristo. Siempre. A veces nos enfocamos mucho en nuestro testimonio, y nuestro testimonio es verdad, lo hemos experimentado, pero nuestro testimonio es fruto de que Jesucristo murió y resucitó por nosotros, porque si no hubiera resucitado,
vano sería nuestra predicación, nuestro testimonio, y vana sería nuestra fe. Por lo tanto, tenemos que incluirlo de alguna manera. Al día siguiente, al de los primeros frutos, ese día donde se presentaba la gavilla de la cebada, ese manojo de espigas de cebada, pues se empezaban a contar 50 días, 7 semanas cumplidas, y llegamos entonces a la fiesta de Pentecostés, que por lo tanto tampoco tiene una fecha fija, porque como es después de un sabbat, no es el día 15 de junio o el día no sé qué de mayo, no, es 50 días después de la anterior fiesta, que como no tenía fecha fija, pues esta tampoco. Creo que este año, si no estoy mal, que no me acuerdo ahora si cae el 18 de junio, ¿me podéis confirmar que es domingo? Creo que es el 18 de junio, si no estoy mal. Bueno, y era determinante, esos 50 días son los que conectan la Pascua con Pentecostés. Por eso es un bloque, todas las fiestas de la primavera. Es un bloque, no son fiestas separadas, independientes. Desde Pascua hasta Pentecostés es un periodo festivo, y en esos 50 días, desde que murió Jesús hasta que vino el Espíritu Santo, un poquito más de 50 días, la historia de la humanidad cambió para siempre. La iglesia empezó a andar. Las personas que recibieron aquel Pentecostés fueron literalmente otras personas. Hasta tal punto que cuando tú lees el libro de los Hechos, que es algo fascinante, es algo que deberíamos anhelar, reproducir en esta generación nuestra, que pudiéramos ver ese poder incontenible. Dice la Biblia que cuando Esteban estaba evangelizando y vinieron a discutir con él, 19 de mayo, domingo, no puede ser. Eso es lo oficial por ahí, pero no es según el conteo de... Cuando Esteban estaba hablando y vinieron a apresarle también los del concilio y otros judíos que estaban debatiendo con él, dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu. En Hechos capítulo 6, espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo que estaba dentro de él. Los otros no lo podían resistir. O sea, él hablaba y los otros tenían que callar, porque todo lo que él decía les desarmaba todo el tiempo y quedaban ellos pasmados. Uno que servía las mesas era Esteban. Bueno, en el Antiguo, no en el Antiguo Testamento, en el original de la Pascua, que fue en la salida de Egipto, allí todavía no había ley de Dios, pero ellos salieron en el día de la Pascua, siguiendo las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Salieron de Egipto después de la plaga de la muerte de los primogénitos, y ellos llegan al monte Sinaí. Nos dice en Éxodo 19 que ellos llegan 47 días después de haber salido de Egipto. Y Dios les dice allí, bueno, vais a esperar 3 días, os vais a purificar, porque después va a subir Moisés al monte. Yo tengo que hablar con Moisés, le tengo que dar las instrucciones para el pueblo, porque claro, ellos venían de ser esclavos en una sociedad donde las normas les venían impuestas. Ellos no eran los que legislaban, ellos simplemente eran siervos, esclavos, y se tenían que someter a las leyes de Egipto. Ahora ellos van a salir a una tierra que fluye y mana leche y miel, y ellos necesitan unas normas de convivencia, necesitan una instrucción para vivir. Y Dios se la va a dar a Moisés. Y está allí Moisés, nadie debía pasar de los límites de las faldas del monte Sinaí. Podríamos discutir dónde está el monte Sinaí, pero no es el tema de hoy. Y solo Moisés tenía que subir a esa montaña, y Dios hablaba con él y Moisés hablaba con Dios. Y todo aquello fue muy solemne. O sea, aquel día la Biblia lo describe como algo
que infundía terror. 16 de junio, domingo, Pentecostés. La gente tenía literalmente terror de lo que estaba sucediendo. Empezó a sonar un sonido de shofar que iba cada vez creciendo más. Y eso era como, ¿qué pasa aquí? No se acaba este sonido. En la montaña empezó a humear. Todo el que se acercaba allí, si algún animal traspasaba los límites, era quemado literalmente. Era todo como muy sobrecogedor, muy fuerte, muy terrible, porque Dios le estaba dando la instrucción a Moisés. Era algo bueno, pero al mismo tiempo era como muy terrible, muy sobrecogedor. Como Moisés estuvo 40 días allí, resulta que el pueblo tuvo una idea. Y qué peligroso es cuando nosotros tenemos ideas sin consultar a Dios. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un becerro de oro. ¿Por qué un becerro de oro? Pues porque ellos habían vivido en Egipto y en Egipto habían visto que había dioses para todo. Entonces ellos dijeron, bueno, no puede ser que hemos salido de un país donde hay un Dios para cada cosa y aquí no tenemos nada, ninguna figura, esto no me sirve, yo me siento vacío, yo necesito tocar algo, ver algo, hagamos un becerro de oro. Y cogieron los pendientes, las pulseras de oro y fundieron, con el permiso de Aarón, hicieron un becerro de oro. Todavía no había sido dada la ley o transmitida la ley de Moisés al pueblo. Ellos no sabían que Dios iba a prohibir hacer figuras de animales o de deidades para adorarlas. Ellos simplemente lo hicieron porque era lo que estaban acostumbrados. Y esto nos habla de cómo nosotros tenemos que quitar algunas costumbres de nuestra vida, aunque las hayamos hecho toda la vida, aunque nos las hayan enseñado nuestros papás, aunque sean de nuestra tierra y de nuestro país. Tenemos que quitarlas, porque si no son agradables a Dios, no sirven para nada. Mira, el pueblo no sabía esta prohibición, que un poquito después iba a bajar Moisés y les iba a contar todo lo que Dios le había dicho. Y ahí iban a saber que hacer figuras de animales para adorarlas estaba prohibido. Pero aún así, nos cuenta en Éxodo 32, que Dios se enojó con el pueblo y le dijo a Moisés, baja rápido porque este pueblo la está liando parda. Este pueblo se ha montado una fiesta allí, han hecho un becerro de oro, están todos desenfrenados, necesitan la instrucción. Y baja Moisés, ahí es cuando Moisés, en ese celo santo, se enfada y tira las tablas de piedra que Dios le había dado con los 10 mandamientos y se rompen las tablas y Moisés está colérico ahí y dice, ¿qué es esto? Entonces funde el becerro de oro, lo machaca y lo hace polvo, lo tritura y se lo da a beber, vitamina C, a todo el pueblo, para que, me imagino que amargamente a algunos les saldrían piedras en el riñón, qué sé yo, pero que algo pasara allí y se dieran cuenta que lo que habían hecho era una barbaridad a los ojos de Dios. Bueno, ese día Moisés en un momento dado pega un grito y dice, ¿quién está conmigo a favor de Dios? Y se levantaron los levitas, los de la familia levita, y dijeron, estamos contigo, Moisés. Y entonces les dijo, bueno, pues que cada uno vaya y mate a sus parientes que han participado en todo esto, sus parientes levitas que han participado en todo esto. Y es algo muy trágico, es algo que nos cuesta entender, pero ese día murieron 3,000 hombres, muertos por sus propios parientes, en ese celo santo por las cosas de Dios. 3,000 murieron. Ahora, a veces cuando vemos todo esto, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es posible que murieran 3,000 y que la propia familia tuvo que hacer de verdugo para ellos? Bueno, yo creo que Dios estaba queriendo marcar al pueblo de Israel porque venían de un paganismo tan fuerte que Dios tenía que ser como muy contundente con ellos. Y el caso es que eso es lo que queda reflejado en la palabra de Dios. Vemos que cuando Dios le da a Moisés la ley y Moisés se la comunica al pueblo, una de las cosas que dice el pueblo es, así lo haremos, así lo haremos. Fue algo mayoritario.
El pueblo, eso es como un contrato matrimonial, donde Dios estaba ofreciendo todas las cláusulas, todo lo que tenía que hacer cada parte, lo que Dios se comprometía a hacer, lo que el pueblo de Israel tenía que hacer, y el pueblo de Israel dijo, así lo haremos, como amén, esto así va a ser. Y allí se metieron todos en esa oferta de Dios. Bueno, si nosotros analizamos esto a la vista ya de lo que Dios le da como instrucción a Moisés, efectivamente lo encontramos en Levítico capítulo 23. Quiero leer 2 versículos solamente, el 15 y el 16, referidos a esta fiesta de Pentecostés. Recuerda que ya pasó Pascua, ya pasó panes sin levadura, ya pasó primicias en este año 2024 y estamos en la cuenta de los 50 días, lo que los judíos llaman la cuenta del Omer, la cuenta de la gavilla, ¿sí? Desde el día que ofrecieron el Omer, la gavilla, estamos en esa cuenta de 50 días hasta que llega el Pentecostés. Si Dios estableció que fueran 50 días, tiene que haber una razón, tiene que ser por algo. Eso no es casualidad. 7 semanas cumplidas. Y después del 7º día de reposo, al primer día de la semana, para nosotros un domingo, sería la fiesta que describe aquí en Levítico capítulo 23, versículo 15, dice: contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano, otra vez las primicias a Yahweh. Esta vez ya no son las primicias de cebada, sino las primicias del trigo, 50 días después que la cebada. Acuérdate que con la cebada se alimentaba fundamentalmente el ganado. Con el trigo se alimentaba fundamentalmente el pueblo. O sea que cuando te den un pan de cebada ahí en el Mercadona, digo, esto es para las vacas. Hay una diferencia porque, claro, hablamos de primicias y sí que quiero aclarar esto porque es interesante. Cuando la Biblia nos habla del diezmo y nos habla de las primicias, son cosas diferentes. Y el matiz, te quiero hablar de cómo era históricamente o en el contexto agrícola, cómo era esto. El diezmo era una vez que se había recogido toda la cosecha, por ejemplo, la cosecha de trigo. Una vez que se había recogido toda la cosecha, el agricultor, el dueño de esa cosecha decía, bueno, yo tengo aquí 1000 kilos de trigo, por decir algo, 500 kilos de trigo. Bueno, pues el 10%, una vez que ya estaba almacenado y separado el trigo de la paja y todo listo para el consumo o para la venta, cuando tenía toda su producción, separaba el diezmo y lo llevaba a los levitas. De hecho, había 3 tipos de diezmos. Estaba el diezmo para los levitas, el diezmo para los pobres y un diezmo que el propio agricultor se lo tenía que comer en Jerusalén como disfrute personal cuando él iba a llevar el diezmo a los levitas. Y aún incluso en los años que se llaman de semitá, de reposo, porque está en la ley de Dios que para el pueblo de Israel tenían que trabajar la tierra 6 años y el 7º año no tenían que sembrar nada, la tierra tenía que descansar, ese se llamaba un año de reposo para la tierra. Ese año tenían que diezmar el 20%. ¿Qué te parece? Esa es la ley de Dios. Ahora, cuando hablamos de los primeros frutos, lo que hacía la gente era que el agricultor salía a su campo, ya cuando se aproximaba el tiempo de la cosecha, antes de meter la hoz, él iba por el campo y decía, mira, este trigo o esta cebada, según fuera una o la otra, este trigo ya está listo. Y cortaba ese trigo, ese tallo, esa espiga. Y luego veía por allá otro. Tú sabes que hay algunos frutos que maduran antes que otros, ¿no? A veces son días, son semanas. Y entonces él recogía un manojo de espigas que ya estaban listas para cosechar. Y era lo primero, las primicias. Todavía no se había segado todo el campo, sino que se hacía una selección de lo que ya estaba listo. Y eso era como un acto de fe. El agricultor todavía no sabía cuánto iba a ser su producción, pero por fe
cogía ese primer manojo de tallos ya listos y se los ofrecía a Dios. Y esa es la diferencia con el diezmo. El diezmo es verdad que ya estaba almacenado y antes de empezar a gastarlo, a venderlo o a consumirlo, tenía que apartar el diezmo. Pero es que las primicias era cuando estaba todavía en la tierra, allí. Entonces se seleccionaban. Y es una pequeña diferencia, pero creo que nos puede enseñar muchas cosas también para el manejo de nuestras finanzas. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos cómo se cumplió esta fiesta en la primera venida de Jesús. Vamos a Hechos capítulo 2. Y este es uno de esos capítulos que cada vez que lo lees, pues uno se queda más y más impresionado. Cada vez que yo leo todo el libro de los Hechos, pero especialmente los primeros capítulos cuando se está expandiendo el Evangelio a una velocidad impresionante, yo me quedo maravillado. Jesús había dicho a sus discípulos, justo cuando Él partió hacia el cielo, que Él le rogaría al Padre para que el Padre enviara la promesa, sabemos que era la promesa del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo la iglesia no es nada. Alguien preguntó alguna vez, ¿cuántas cosas podría seguir haciendo la iglesia exactamente igual sin el Espíritu Santo? Y la respuesta a esa pregunta es muy delicada, porque seguramente podríamos estar haciendo muchas de las cosas que hacemos ahora de la misma manera sin el Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que el Espíritu Santo no está cumpliendo en nosotros aquello para lo cual Dios envió su Santo Espíritu. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no falla nunca. El Espíritu Santo no ha perdido su poder. El Espíritu Santo es el mismo que fue derramado allí hace 2000 años, el que ahora puede ser derramado en tu vida. Y espero que podamos entender hoy por qué en algunos cristianos no se nota nada el Espíritu Santo. Y no tiene que ver con el pecado, que podría tener, por supuesto, podría tener. Lo que pasa es que yo creo que cuando una persona recibe a Cristo, deja de pecar. Quizá es algo progresivo, quizá es algo que a medida que va conociendo la ley y los mandamientos, lo que le agrada a Dios, pues va a ir adaptándose a esa nueva realidad. Pero una persona que recibe a Cristo y sigue teniendo exactamente la misma vida de antes, en mi opinión, no ha recibido a Cristo. Simplemente ha hecho una oración o ha recitado una oración. Simplemente ha cambiado algunas rutinas en el fin de semana y ahora pasa aquí X horas el fin de semana, pero para todo lo demás sigue igual y no le molesta, no le incomoda seguir pecando. Y si ese es tu caso, yo espero que escuchando la palabra de Dios llegues a la convicción de que necesitas arrepentirte delante de Dios. Natalia estaba orando hace un momento aquí y estaba hablando del arrepentimiento emocional, no sé si lo habéis oído. Hay un arrepentimiento que literalmente es emocional, es de la carne, es un lamento hacia mí mismo. He fallado, me he equivocado, lo he hecho mal, soy un desastre, pero no es hacia Dios como es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento que produce el Espíritu es siempre hacia Dios, no es hacia mí, es hacia Dios. Le he fallado es a Dios, a quien estoy dejando de agradar es a Dios. Entonces una cosa es que yo me lamente, una cosa es que yo me entristezca porque hice algo malo, y en el entorno familiar o en el entorno del trabajo o como ciudadano, pero otra cosa es que yo experimente un arrepentimiento promovido por el Espíritu, no por la carne. Si yo experimento un arrepentimiento
que viene del Espíritu Santo, yo dejo de pecar. Miraré el pecado con tembladera, porque no quiero más eso. Por eso hay personas que no consiguen deshacerse del pecado en su vida, porque no se están arrepintiendo. Por eso hay hombres que siguen mirando a las mujeres, por eso hay personas que siguen robando, personas que siguen mintiendo, personas que siguen murmurando, porque no se han arrepentido. Lo que han experimentado es algo que en verdad nació de la carne, no del espíritu. Y lo que nace de la carne es imposible que tenga un impacto en la vida espiritual. Imposible de todas maneras. Imposible. Mira, hace muchos años Billy Graham hizo una conferencia con pastores en Europa. Y en esa conferencia la gran mayoría eran pastores, pastores de iglesia, pastores que se subían a predicar todos los domingos la palabra de Dios. Y cuando él predicó, sabéis que Billy Graham, que en paz descanse, era evangelista, uno de los evangelistas que más ha usado Dios en el último siglo. Y cuando él predicó el evangelio, resulta que un montón de pastores salieron a recibir a Cristo, porque se habían dado cuenta que lo que tenían era simplemente una convicción lógica en su mente, algo de la carne, pero no tenían una convicción del Espíritu, provocada por el Espíritu. No habían nacido de nuevo y estaban predicando. Y se nos habla el Señor Jesús de mucha gente que llegará un día al reino de los cielos pensando que van a entrar y dirán: en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre liberamos. Y el Señor dirá: no os conozco, nunca nacisteis de nuevo. No fue del Espíritu. Te gustó la cultura cristiana, te metiste allí porque había calorcito humano, te metiste allí porque encontraste un lugar donde la gente te aceptaba, pero no naciste de nuevo. Porque el único que puede provocar el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Igual que una madre da a luz a los hijos, es necesario que nosotros nazcamos a través del Espíritu Santo, no a través del razonamiento, no a través de una cultura, no a través de unas costumbres y unos ritos que repetimos semana tras semana. No, es a través del Espíritu Santo. Solamente así se puede nacer de nuevo. Por eso Nicodemo, cuando fue a hablar con Jesús aquella noche, estaba tan inquieto y tan extrañado. ¿Pero qué hago si yo ya cumplo la ley? Si yo soy israelita, si yo soy de la cuna de los judíos, ¿qué hago para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice: tienes que nacer del agua y del Espíritu. No hay otra manera. Pero ¿y si cumplo los mandamientos? Está muy bien, te felicito. Necesitas nacer de nuevo. Es que no cumplo los mandamientos, no pasa nada, nace de nuevo. Es que no soy judío, es que mi familia no es de aquí, no es de allá, no pasa nada, nace de nuevo. Y mi gozo personal será que el día que estemos en el cielo, yo pueda ver todas estas caras en el cielo. Yo quisiera ver a todas estas caras en el cielo. Y que vosotros me veáis a mí. Quisiera. Porque nos vamos a conformar con ver una sala llena. ¿Nos vamos a conformar a eso? ¿Nos vamos a conformar a tener amigos en la iglesia? ¿Nos vamos a conformar a venir todos los domingos? ¿Nos vamos a conformar a eso? ¿Y que luego alguien se vaya al infierno? ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Habiendo tenido toda la información, todo el conocimiento, pero es que el conocimiento no salva. El conocimiento no da vida. Hechos 2 del 1 al 13, vamos a leerlo porque es algo sobrenatural. Cuando llegó el día de Pentecostés, en hebreo se dice Sabuot, porque la palabra Sabúa significa semana y Sabuot significa una semana de semanas, o sea 49 días, que es lo mismo que decir Pentecostés. Pentecostés es la palabra griega para 50. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Primera característica, unánimes
juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, di conmigo, todos. No los que ese día habían hecho el devocional y llevaban una semana ayunando, no los que ese día habían ido al templo por la mañana temprano. No, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y ocurrió algo sobrenatural, que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba a cada uno que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, pero ojo, todos eran judíos de diferentes naciones que habían venido a Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque eran las fiestas solemnes y tenían que peregrinar a Jerusalén 3 veces al año. Una de ellas era durante la Pascua y estaban allí celebrando la fiesta. Y entonces, imagínate, es como si pues llegan a Jerusalén y unos venían de Arabia, otros venían de Turquía, otros venían del otro lado, de Siria, otros venían de Roma, qué sé yo. Venían a Jerusalén y algunos hablaban latín, otros en árabe, otros en sirio, lo que fuera, porque ya habían vivido en aquellas tierras. Y entonces dice que moraba entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Allí, si hubiera estado francés, allí en catalán le hablaban. Que estaba en chino, en ruso, no importa de dónde eran, cada uno oía que esos 120 que había venido el Espíritu Santo y les había llenado, esos 120 cada uno estaba hablando en una lengua. ¿Y qué hablaban? Las maravillas de Dios. Esto es muy importante. Hablaban las maravillas, no estaban hablando en lengua, no. Estaban hablando en idiomas conocidos por todos ellos. ¿Y qué hablaban? Versículo 7. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia. Dice, cretenses, árabes, hablar, versículo 11, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios, los planes de Dios. Entonces cada uno empezó a oír, y yo me imagino que como eran judíos, a ellos no les impresionaba oír un salmo del rey David, que hablan maravillas de Dios. Yo me imagino que las maravillas de Dios que ellos hablaban tenían que ver con Yeshua, con Jesús de Nazaret, del que habían crucificado 50 días antes, y que había supuesto una cosa como muy ruidosa en toda la ciudad. Yo me imagino que llegaba allí un árabe y oía hablar en árabe. Es que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, y Dios maravilloso a través de él nos da vida eterna y tal. Y el otro lo oía en el idioma de los de Mesopotamia, y el otro en su idioma. Y entonces todos empezaron a oír las maravillas de Dios. Vino el Espíritu Santo y todos oían las maravillas de Dios. No es vino el Espíritu Santo y todos cayeron para atrás en la unción. No, nadie cayó para atrás en ninguna unción. Nadie empezó a revolcarse como si fuera un animal enloquecido. Nadie empezó a reír descontroladamente. Hablaban las maravillas de Dios. Y este es un dato súper importante, que lo vas a ver a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo viene sobre la gente para que tú prediques el Evangelio. No para que tú hagas algo que te haga sentir bien a ti. No para que Dios te saque de una depresión. También lo va a hacer Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay vida. Y eso significa que algo va a suceder en tu vida. Pero la llenura del Espíritu Santo es para los que predican el Evangelio. ¿Para qué quieres tú el Espíritu Santo? Si no lo quieres para predicar el Evangelio, no va a llegar sobre ti la llenura.
Lo afirmo categóricamente después de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia que cuando Dios le habla a Pedro que vaya a ver a un centurión romano, Pedro está orando y ve allí que hay un centurión. Y Cornelio al mismo tiempo está teniendo una visión y un ángel le dice, ve a Jope y llama a un tal Simón y vive en tal sitio y le dices que venga, que te va a predicar el evangelio. Este centurión, Cornelio, era temeroso de Dios, él tenía hambre de Dios, él quería saber la verdad, era romano, pero era temeroso de Dios, qué interesante. Y Dios los conecta y cuando se encuentran en casa de Cornelio, porque Pedro va con una delegación a visitarle, siguiendo la instrucción de Dios, y dice que Cornelio había reunido a sus amigos y familiares. Yo me imagino que ese salón estaba, pero así, o sea, no cabía ni un alma allí y todos allí quietos, escuchando a ver qué tenía que decir Pedro, y Pedro empieza a contarles las maravillas de Dios. Pedro empieza a contarles el evangelio de Jesucristo. Y dice que estaba Pedro hablando. Ni siquiera llegó el momento que dijo Pedro, ¿quién quiere recibir a Cristo? Que se arrodille aquí, que vamos a hacer una oración. Ni siquiera llegó ese momento. Pedro estaba hablando y cuando estaba hablando dice que cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí reunidos. Sobre todo, ahora yo me imagino que los amigos de Cornelio no eran judíos. Habría un poco de todo. Y también estaba su familia, que también eran romanos. Sobre todos ellos. Todos los que estaban allí, primero habían sido invitados por Cornelio. Oye, venid aquí porque hay algo de Dios que tenéis que saber. Y la gente acudió. Esto me recuerda a Descubriendo la Verdad. Y la gente vino. Y la gente vino a su casa a ver algo de Dios. Porque alguno diría, ¿es de Dios? No, yo no voy. A mí llámame cuando hay una barbacoa. Yo para lo de Dios no voy. Pero ahí vinieron todos. Y todos los que estaban allí, todos sin excepción, todos, nos cuenta el libro de los Hechos, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Todos. Y ahí empezó la iglesia a expandirse por otra vía. Ya no eran solo judíos. Ahora resulta que había un romano lleno del Espíritu Santo, un soldado romano. ¿Quién sabe si aquel soldado habría estado antes en Jerusalén, en el día de la crucifixión, como parte de una guardia o custodiando la tumba? ¿Quién sabe? Pero un romano lleno del Espíritu Santo, un enemigo de Israel, un ejecutor, un verdugo de muchos judíos, lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿eso no te habla de que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo? Aquel romano no tenía ni idea de la Biblia. Era temeroso de Dios, simplemente él ayudaba a que repararan las cosas de la sinagoga, tenía favores con los judíos, pero conocimiento de la Biblia, muy poco. Un romano no podía entrar en la sinagoga. Estaba prohibido, un tipo inmundo a los ojos de los judíos. ¿Qué acceso tenía él a conocer las Escrituras? Un 0,1% de lo que le contaban. Y sin embargo, sin conocer la Biblia, sin saber nada del cristianismo, viene el Espíritu Santo sobre él. Y yo entiendo al leer el libro de los Hechos que los que reciben la llenura del Espíritu Santo es porque quieren predicar el evangelio. ¿Y por qué lo veo en Cornelio? Porque él llenó su casa de gente. Él llenó su casa de gente. Él se esforzó en llamar a todos sus amigos y a todos sus familiares. Venir, porque algo van a enseñarnos hoy que es la clave de la vida. Y no tenía ni idea de lo que le iban a enseñar. Bueno, en aquel primer discurso de Pedro, no en casa de Cornelio, en Jerusalén, cuando todos ven que creen que están borrachos allí, y Pedro dice, no, aquí no hay nadie borracho, son las 12 del mediodía. Bueno, hoy en día sí podrían estar borrachos a las 12 del mediodía, pero en aquella época no. Y entonces dice, lo que pasa es que estamos llenos del Espíritu Santo, y empieza a predicar. ¿Y sabes cuántos se convierten? Lo habrás leído seguramente. 3,000. De una sola vez, 3,000, sin altavoces, sin auditorios, sin micrófonos, sin grupo de música, sin efectos audiovisuales. 3,000. ¿Cuántos murieron en el Sinaí cuando se entregó la Torá?
3.000. Cuando se entregó la Torá, era Pentecostés. Y murieron 3.000. Ahora con el Espíritu Santo, en el cumplimiento de lo que estaba dicho por Dios y confirmado por Jesucristo, ahora 3.000 pasan de muerte a vida. 3.000 se convierten. Dice en 2 de Corintios 3:3, siendo manifiesto, dice Pablo a los Corintios, que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tintas, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Haciendo referencia a lo que había dicho el profeta Joel. Escribiré mi ley en vuestra mente, en vuestro corazón. Dice en el versículo 6, 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo, Jesús, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir que la letra mata? ¿Acaso la ley es mala? No, sabemos que la ley es buena. La ley no tiene ninguna falla, ningún problema. La ley no está mal hecha, la ley no tiene errores. Lo que pasa es que la ley, una de las funciones que tiene es condenarnos. ¿Lo sabías? Tiene muchas funciones la palabra de Dios. Es la instrucción de Dios, no puede ser mala. Como tampoco es malo el hecho real de que lo que te condena es la propia palabra de Dios. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, tú te das cuenta de que no puedes cumplirla toda ella. Y si no puedes cumplirla toda ella, eres injusto ante los ojos de Dios. Estás incapacitado para entrar al reino de los cielos. No puedes. Entonces, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Quiere decir que alguien que ha nacido de nuevo ha pasado de muerte a vida. Y una persona que ha renacido en su espíritu va a tener una cantidad de beneficios en su cuerpo y en su alma, en todo su ser. Se va a beneficiar de ese nuevo nacimiento. Ahora, yo quiero dejarte con esta idea y con esto vamos a terminar. En Juan 4:35, Juan 4:35, el Señor Jesucristo dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, mirad los campos. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me gusta mucho observar a la gente cuando estoy en la calle. Quizás estoy en el coche esperando algo o en un centro comercial y veo pasar la gente. Y a mí me gusta mucho observar a la gente. Me gusta ver cómo andan, cómo hablan, cómo se desenvuelven. Entonces yo me empiezo a imaginar cómo puede ser su vida y a veces veo gente y digo, uy, esa persona parece que está deprimida, el otro va como histérico, el otro va peleando con la mujer, el niño no obedece a los padres y yo me imagino cómo son esos hogares, estoy ahí como... Y el Señor dice, alzad vuestros ojos y mirad a la gente de vuestra ciudad, mirad los campos. ¿Por qué? Porque ya están blancos para la siega. Quiero que sepas que desde que Jesús vino a la tierra, las almas ya están listas para la cosecha, no antes. Tú sabes que el pueblo de Israel no hace proselitismo. O sea, el pueblo de Israel no va buscando quién quiere hacerse judío. Oye, mira tú que eres de China, ¿quieres hacerte judío con nosotros? No, ellos no buscan judíos. Ellos no buscan judaizar a nadie. Ellos simplemente eran judíos por raza, por nacimiento, por genealogía. Si tú naciste de un judío, eres judío. Si no, no. Y entonces Jesús dice, ya, desde que Él viene, dice, ya están blancos los campos para la siega. Y algunos creen que salir a evangelizar es sembrar la palabra de Dios. Quiero sacarte de ese concepto. Cuando tú vas a evangelizar, tú vas a cosechar almas. No vas a sembrar la palabra de Dios. Porque si Jesús no hubiera muerto y no hubiera resucitado, da igual lo que tú hables. Nadie se podría salvar.
Ahora estamos recogiendo, estamos cosechando almas. Cada vez que anunciamos el Evangelio, estamos cosechando almas. Y siempre que veo al Espíritu Santo actuando en las personas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es porque ellos están siendo parte de la gran comisión. Ellos están queriendo que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo sea anunciada para que muchos puedan ser salvos. No es por otra razón. Nosotros creemos en el testimonio de los que vieron morir a Jesús y después escribieron los evangelios y después escribieron las cartas. Hemos creído en ese testimonio, ha llegado hasta nosotros escrito en la palabra de Dios, pero ese testimonio es súper relevante, que también incluye la resurrección. Todo el Nuevo Testamento está plagado de referencias a los apóstoles que desde el principio estuvieron con Jesús y le vieron resucitado. La Biblia dice que se apareció a más de 500 personas después de resucitar, durante 40 días. ¿Por qué era tan importante que muchos le vieran resucitado? Porque es parte de nuestra predicación, testificar que Él resucitó. Yo no sé si tú te acuerdas, pero un tal Gamaliel nos cuenta el libro de los Hechos, que cuando está el concilio reunido diciendo, oye, vemos que estos cristianos están predicando aquí, no hay quien los detenga, estos están súper encendidos, esto es una ola imparable, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y este Gamaliel se levanta y dice, oye, tengo un razonamiento aquí bien curioso. Antes de este Jesús se levantó un tal, no sé qué, Teudas, y mucha gente le siguió, pero cuando se murió Teudas, se deshizo el movimiento. Luego se levantó un tal Judas o no sé quién y le seguía mucha gente. Dice, pero cuando se murió ese, todos los que le seguían se olvidaron. Pero ¿por qué no pasó lo mismo con Jesús? ¿Por qué no pasó lo mismo con los discípulos de Jesús? Que cuando murió Jesús no se deshizo toda la obra de Jesús, porque Él resucitó. Simplemente por eso. Si Jesús no hubiera resucitado, hoy no tendríamos cristianismo. Hoy no tendríamos ningún testigo. ¿De qué serviría que Jesús hubiera muerto, pero no hubiera resucitado? ¿De qué serviría? Os digo de qué. De nada. Porque si Él hubiera dicho, yo prometo vida eterna, y Él no resucita, ¿quién le va a creer? ¿Quién le va a creer? Pero Él salió de la tumba, fue visto durante 40 días por más de 500 personas que nos han testificado hasta hoy. Y esa verdad, ese testimonio que ha llegado hasta nosotros, tú lo combinas con tu experiencia, porque evidentemente tú tienes un testimonio, pero el testimonio no es que yo estaba en las drogas y salí de las drogas, yo no me hablaba con mis padres y ahora los obedezco, no, ese no es tu testimonio. Tu testimonio es Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Ese es tu testimonio. Cristo vive en mí, como dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es mi testimonio. Y como Cristo vive en mí, pude salir de las drogas, pude recomponer mi alma que estaba rota, mi corazón herido, mis adicciones, lo que quieras. Pero el testimonio es, ahora vive Cristo en mí, porque Él resucitó. Si estuviera muerto no podría vivir en mí. Entonces el hecho desde la Pascua hasta Pentecostés es que Cristo muere, Cristo es sepultado, Cristo resucita, y en el Espíritu Santo yo tengo el poder para testificar todas esas verdades. Y ese poder es el que hace que la gente se convierta. No es mi capacidad, no es el don, no es mi capacidad de elocuencia y de hablar súper bonito y elaborar una predicación o un mensaje o un testimonio. No es eso, es el Espíritu de Dios en ti. Ese es el verdadero poder.
Y eso es, Señor, por lo que queremos clamar